Amén. Ahí estaba esta maravillosa alabanza. En la tierra soy un peregrino. Y en la verdad, hermano, estamos de paso en esta vida. Y acá, mientras estemos, sufriremos consecuencias, veremos cosas. Pero lo más grande es que tenemos la esperanza de que Jesucristo vendrá un día y enjugará toda lágrima, como dice su palabra. Que el Señor añada bendición a los hermanos que se siguen conectando. Y Dios bendiga a los hermanos que están allá, ¿no es cierto?, en la ciudad de Angol. Dios les bendiga. Ya se están conectando nuestros hermanos. Así que mucha bendición para todos, ¿no es cierto?, mis hermanos, en esta transmisión especial, esta conferencia bíblica que ya llevamos el segundo día. Así que siendo las 6 de la tarde con 42 minutos, hermanos, y aprovechando bien el tiempo, vamos a dejar de inmediatamente a nuestro hermano evangelista con la conferencia bíblica de esta tarde. Que el Señor le bendiga, que el Señor añada bendición. Dios le bendiga a nuestro hermano Cristian, y es todo el estudio y la sintonía para usted, para que entregue lo que Dios le ha dado en este día. Amén, mi hermano Vladimir. Damos gracias al Señor por la bendición y la honra que nos da de poder a través de este canal transmitir esta importante conferencia bíblica, a la cual hemos titulado Inteligencia Artificial, Transhumanismo, Realidad Virtual y la Profecía Bíblica. Gloria a Dios. ¿Por qué hemos mencionado estos conceptos? Porque son conceptos científicos, tecnológicos, que van exponencialmente hacia una meta sin fronteras. Entonces es un tema de contingencia y por supuesto futurista, que tiene que ver con las grandes profecías de la Biblia. Si bien es cierto, la Biblia dice claramente que los días del final de la era del cristianismo serían como en los días de Noé, San Lucas capítulo 17, verso 25 en adelante, porque como fue en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, plantaban, edificaban hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así serán los días en que el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. Nos preguntamos por qué la generación de Noé experimentó un diluvio universal. ¿Cuál fue la génesis del pecado que condenó al mundo antiguo a experimentar este terrible diluvio? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, la Biblia dice que después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los varones de renombre, y en aquellos días había gigantes en la tierra. Esa expresión gigante en el hebreo es Nefilim, de donde viene la expresión Nefal, del país de Nepal, país donde la arqueología ha descubierto osamenta de tipos que medían aproximadamente 5 metros de altura, 6 metros de altura, 7, inclusive 8 metros de altura. Se han encontrado cráneos de personas gigantes de aproximadamente 80 centímetros de altura, una cosa impresionante. 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies. Entonces todo eso indica de que algo sucedió en la antigüedad. La Biblia dice que después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Para resumir el asunto, sucede de que en los días de Noé hubo una alteración del ADN, se corrompió la genética humana, por así decirlo. Y ese fue el pecado que condenó a la generación de Noé a un diluvio universal, en la cual la Biblia claramente señala que fue salvo Noé y su familia, el resto todo pereció. No obstante, cuando Jesús dice que como fue en los días de Noé será la generación del fin, tenemos que poner tenemos que poner mucho cuidado en algunos elementos que marcará la sociedad en estos días. Para entrar más en profundidad y poder hablar algunos aspectos que tendrá esta sociedad que se asimila a los días de Noé, es que queremos presentar esta temática. Inteligencia artificial, ya lo dijimos, transhumanismo y realidad virtual.
Quiero antes tomar como referencia esta cita bíblica impresionante que aparece en el libro de Isaías, capítulo 24, versículos 7 y 8. Vamos a tomar el tema de este texto inicial de la conferencia de esta tarde. Hermano Jorgito, por favor, Isaías capítulo 24, verso 17, me parece mucho, y 18. ¿No? A ver, el 17 y 18, por favor. Atento a la lectura. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Amén. Amén. Una interesante profecía bíblica para los últimos días. El gran profeta Isaías, en esa excelente visión profética y panorámica sobre el final de los tiempos, anuncia que vendría un juicio de Dios en tres, digamos, elementos que son el terror, el foso y la red. Quiero centrarme en el tercer aspecto. ¿Será que en los últimos días una gigantesca red, como una gigantesca tela de araña, atrapará a todos los seres humanos y la humanidad no tendrá escapatoria porque literalmente será encerrado? Lo más probable que sí, porque el texto dice terror, foso y red. Nótese bien, red. Eso quiere decir que una gigantesca red atraparía entonces a todos los moradores de la tierra. En estos momentos la gigantesca explosión demográfica está alcanzando cerca de los 8.000 millones de personas. No obstante, toda esa gente hoy día está prisionero bajo una red. ¿Qué tipo de red? Es lo que vamos a ver a continuación. Porque de lo alto, dice el texto, se abrirán ventanas. Es decir, una ventana, ¿cuál es la función que cumple? Que uno tiene la capacidad de mirar hacia el otro extremo, ¿ya? Entonces, si se abren ventanas en el espacio, ¿a qué se podría referir? Esto está conectado con la red. Por ejemplo, podría significar la gigantesca red satelital que existe en el espacio sideral y que todos esos ojos electrónicos de la ciencia estarían conectados precisamente a esta gigantesca red. ¿Por qué razón? Porque en los últimos días, la Biblia indica que el imperio global del anticristo girará alrededor de asuntos políticos, económicos y religiosos. Y para que el anticristo pueda gobernar en estos aspectos mencionados, debe globalizar la política, formando un supraestado, la religión, creando una sola religión mundial, y por supuesto también globalizar la economía a través de un megamercado. Parte del tema que hablábamos ayer. Sin embargo, para un control total y absoluto, indiscutiblemente el futuro dictador mundial tendrá que echar mano del aumento de la ciencia y del impresionante desarrollo tecnológico como lo estamos viendo en estos días. Además de eso, el anticristo tiene que tener un ojo electrónico que todo lo controle. ¿Dónde se encuentra ese ojo, hermano Jorgito Mateo? Búsqueme usted en Daniel capítulo 7, y usted, mi hermano Jorge, en Daniel capítulo 7, verso 20, y Jorge, allá en la sala de control, búsqueme en Daniel capítulo 7, verso 9. Vamos primero con Daniel 7, 20, a ver. Amén. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este mismo cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ayer hablábamos de que uno de los títulos que se le dará al anticristo, o que se le da al anticristo, es precisamente el rey altivo de rostro, y otro de los títulos que aparece en el libro de Daniel es el cuerno pequeño, que hace referencia directamente a este anticristo, o la bestia, como le llama Apocalipsis.
Sin embargo, esta bestia dice que tiene ojos como de hombre. ¿Ya? Quiere decir que tendrá la capacidad de ver, de visualizar. Es decir, este ojo estará por todas partes en los últimos días. La gente dice que estos temas podrían ser conspiracionistas. No. No es Alfate, ni el doctor Fay, ni ningún otro conspiracionista los que podrían, digamos, elaborar este tipo de teoría. Está en la Biblia. Lo acaba de leer mi hermano Jorge. Dice que el cuerno pequeño tendrá ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, esos ojos son precisamente el ojo electrónico de la ciencia y de la tecnología. Y estamos llenos de cámaras de televigilancia, drones, red satelital. Echelon y Motorola han instalado más de 4.500 satélites de espionaje en el espacio capaces de rastrear inclusive las huellas digitales de las personas y rastrear a 200 metros de profundidad bajo la corteza terrestre. Quiere decir que en los últimos días el mundo estaría completamente bajo visualización. Hermano Jorge Mateo, vamos con la cita de Daniel capítulo 7, verso 8, por favor. Perfecto. La palabra dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está clarito, clarito el texto en Daniel. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El ojo del anticristo no es una teoría de conspiración, es una profecía que se va a cumplir al final de los tiempos, porque será el ojo que todo lo ve. Entonces, cuando se escuchan a los conspiracionistas hablar de que la pirámide que constituye la torre ideológica de Babel, que los agentes del nuevo orden mundial pretenden construir, esa torre ideológica con el ojo de Horus, el dios egipcio, arriba en la cúspide de la pirámide, no es una teoría de conspiración, sino que es una profecía que se va a cumplir en los últimos días. Lo dijo claramente el profeta Daniel, en Daniel 7:8 y Daniel 7:20, que este cuerno tendrá ojos como de hombre. Entonces, la vigilancia será total en los últimos días para el control absoluto de la humanidad. Interesante. Ahora le voy a invitar a mi hermano Jorge acá que por favor vaya a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer del verso 14 y 15, texto que ayer leíamos también, pero hoy día vamos a leer esos textos para profundizar un poco más en el aspecto del control absoluto y de la televigilancia que tendrá el anticristo en los últimos días. Mientras tanto, que nuestro hermano Jorge inmediatamente se prepara con la cita de Proverbios capítulo 7, verso 23. Vamos, Jorgito. Amén. 13, 14 y 15. ¿Cierto? ¿Sí? Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Se entrelazan estos temas. Ayer hablábamos de el tercer paso que el falso profeta dará para la formación de la nueva religión mundial, y hablábamos de que el anticristo tendrá una imagen. Esa expresión imagen en el griego hace referencia al concepto eikon o eikone, que quiere decir figura, estatua, reflejo, retrato también significa. Sin embargo, será una estatua inteligente, ya que tendrá la capacidad de asesinar a las personas que no le rindan la adoración. Pero esta estatua se va justamente, o podría significar que esta estatua, su ojo, será precisamente el ojo electrónico que estará por todas partes hoy día. Cuando alguien sube a un autobús o va a algún hall central, están por todas partes las cámaras y te colocan ahí. Por su seguridad le estamos grabando. No te están grabando tanto por tu seguridad. Te están grabando para controlarte, para saber quién eres,
cuál es tu religión, de dónde vienes, a qué supermercado vas a comprar, te piden el RUT, te piden todo. Y te ofrecen una barata oferta de 1.000 pesos y tú te vendes, entregas tu RUT, tu cuenta, todo. Y bueno, es parte también de una forma de economizar, pero todo es un control absoluto, masivo a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, esta estatua, esta imagen de la bestia que constituye, digamos, el sistema de adoración universal que el falso profeta le levantará al anticristo, estará conectado precisamente a esta gigantesca red electrónica que indiscutiblemente es la Internet. Y esta gigantesca red electrónica estaría conectado a ventanas, es decir, satélites capaces de rastrear inclusive hasta las huellas digitales de las personas en los últimos días. Y aparte de eso, todas las redes sociales ya que se han abierto a través de, digamos, estos aparatos electrónicos, los celulares, computadores, notebook, inclusive televisores, ya que vienen con la última tecnología. Todas son ventanas electrónicas que se abrirán en los últimos días. Pero lo terrible de esto es que estas redes atraparían a los seres humanos en los últimos días. Vamos a ver en Proverbios capítulo 8, verso 23. Amén. ¿Se escucha? Dice así. Sí, hermano Jorge. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué interesante lectura. Dice, como el ave que se apresura a la red, ¿ya? Y no sabe que es contra su propia vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Podríamos señalar, por ejemplo, la estadística del Facebook dicen que el 70 al 80% de las personas que están conectados, que son socios de Facebook, la inmensa mayoría está detrás de las aventuras sexuales. Es por eso que hoy día a través de las redes sociales es impresionante cómo la gente va detrás de la aventura sexual. Esos son estudios que se han hecho. Y solamente un 20 al 15% de las personas le da un buen uso a este tipo de red social. Por otra parte tenemos WhatsApp, Instagram, Twitter y todas las redes sociales que hay. Entonces, si no se saben utilizar de buena forma, pueden ser muy destructivas. Por eso el proverbio dice que el hombre que va detrás de la aventura sexual es como el buey que va al degolladero y como el ave que va a la red y no sabe qué es contra su propia vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Mi hermano Jorge Torre, váyase usted a Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, y se prepara mi hermano Jorge Mateo con Jeremías capítulo 9, verso 21. Por favor. Amén. Eclesiastés 9, 12. Sí. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Interesante. Como los peces que son presos en la mala red. Nótese. Bendito. Así serán enlazados los hijos de los hombres en el día malo. Indiscutiblemente estos son los postreros tiempos, son los días malos. Y se vienen días más terribles sobre la tierra. Jesús de Nazaret lo dijo. Bástale a cada día su propio mal, dijo Jesús de Nazaret. No penséis en lo que vas a comer y en lo que vas a vestir el día de mañana, porque cada día traerá su afán, y bástale a cada día su propio mal. O sea, porque los días son malos, la Biblia lo dice, los días son malos. Entonces, en el tiempo malo, en estos tiempos de crisis pandémica, en tiempos de guerra, en tiempos de grande revolución social, en tiempos de corrupción, de inmoralidad, en tiempos donde los hombres se rebelan contra el Creador, en tiempos donde se eliminan los valores absolutos de Dios y son reemplazados por valores relativos, principalmente en
en países como el mismo Chile y otros países donde se han aprobado leyes que van en contra de Dios y de su palabra. El hombre era una rebelión total contra Dios y es por eso que los juicios también se dejan sentir sobre el territorio nacional y sobre otros países por esta realidad, porque los hombres han traspasado las leyes, han quebrantado el pacto sempiterno. A lo bueno le llaman, o sea, a lo malo le llaman bueno. Eso es una realidad que estamos viendo. Entonces, este es el tiempo malo. Y la Biblia dice que en el tiempo malo los hijos de los hombres serán enlazados, como los peces que son presos en la mala red. Una cosa impresionante. Siguiente cita bíblica, Jeremías capítulo 9, verso 21. Y escuche aquí, porque aquí ya nos vamos metiendo más en profundidad todavía. Amén. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios, para exterminar a los niños de la calle, a los jóvenes de las plazas. Amén. Qué tremenda lectura el profeta Jeremías, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, se ha metido a nuestros palacios. Vamos a explicar eso. La ventana del alma son los ojos. Jesús dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Procura que la luz que hay en ti sea buena, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Sin embargo, estas ventanas, también como le llama el libro de Eclesiastés, estarían conectadas a otro tipo de ventanas, que son, permiso hijo, estas ventanas electrónicas. La palabra Windows en el inglés quiere decir ventana, ¿me entiende? Entonces, nuestra lámpara, por la necesidad emergente, por el crecimiento exponencial de la tecnología virtual, necesariamente tenemos que estar conectados a estas ventanas, a este tipo de ventanas. Ahora con la crisis pandémica, como hablábamos ayer, comienza a funcionar la iglesia virtual. Amén. Interesante. Ahora, Jeremías dice, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, se ha metido a nuestros palacios. ¿Qué más dice, hermano Jorgito? Sí, Léame de nuevo, por favor, para que vayamos comprendiendo la lectura en profundidad. porque la Para exterminar, ¿a quiénes? A los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas, para exterminar a los niños. Nótese bien que todos los niños que han nacido desde el año 2000 en adelante están considerados como la generación digital. También se le llaman los nativos digitales. ¿Por qué? Porque esa generación que nació del año 2000 en adelante nació con este tipo de tecnología. Nacen con esa capacidad innata los niños de manejar un computador, un celular inteligente a la perfección. ¿Ya? ¿Cómo es posible que nace hoy día una guagua, mañana la guagua ya tiene Facebook? Y la guagua es experta en navegación electrónica a través de la internet, porque nacen como conectados a este nuevo sistema. Es la demanda emergente de la tecnología que ha sido integrada literalmente a nuestro ser. Por eso ya vamos llegando al tema del transhumanismo. Ligerito vamos a llegar por ahí. Entonces, pero increíble cómo la muerte se ha metido. Aquí hay un tema más profundo todavía, mucho más profundo. Nosotros, yo que nací el año 1979, que llegué a conocer el billete de 500. Gloria sea el nombre de Dios. Es un honor, se ve simpático. Ya, recién estamos como aprendiendo esto, pero la generación tienen una capacidad impresionante. Se suben otra vez, Jorgito, se suben al micro y empiezan con estos dos dedos gordos, pero una velocidad de esos niños, hermano. ¿Por qué? Porque es como que están siendo integrados a la tecnología por la demanda emergente que existe. Ahora, ¿cuál es el peligro que corren? Principalmente sabemos nosotros que Disney y otras empresas de dibujos animados, los mensajes subliminales están cada día bombardeando más y más y más y más a esta generación digital. Es increíble lo que está sucediendo. Podríamos seguir inundando en este tema. Yo, por ejemplo, hablaba día atrás de que en los últimos días la Biblia revela en el libro de Apocalipsis capítulo 6 que surgirá un cuarto caballo que es de color amarillo y el jinete que lo monta tenía por nombre muerte.
y se le da potestad de matar a la cuarta parte de la población mundial con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué color es el caballo? Amarillo. O sea, la muerte en los últimos días estaría representada por el color amarillo. Y como que hay una gran coincidencia en esto. ¿Por qué? Nótese bien, en algún momento hubieron algunos juegos virtuales como el Pokémon Go. ¿Qué color era? Amarillo. ¿Qué color son los Simpsons? Que esa serie animada de los Simpsons, muy vista a nivel mundial, creada por un grado 33 de la masonería internacional. ¿Qué transmiten los Simpsons? ¿Qué transmite la familia amarilla? Transmiten violencia intrafamiliar, partiendo de violencia intrafamiliar, sexo, pornografía, homosexualidad, lesbianismo, brujería, etcétera, etcétera. Adivinación. Es increíble. Ellos predijeron eventos como la reelección de Barack Obama, la llegada de Donald Trump al poder, el asunto de la caída del avión chapecoense en Cerro Gordo, etcétera, etcétera. Claro, todo. Han ido como prediciendo eventos. Yo le llamo a estas caricaturas, les llamo la policía del pensamiento. ¿En qué sentido? La Biblia dice en el libro de Daniel que el rey altivo de rostro será experto en enigma. Eso quiere decir que será experto en decodificar los tiempos. Tendrá una capacidad de presagiar eventos del futuro. Una cosa increíble. ¿Me entiende? Entonces, y hay una cantidad de dibujos y juegos virtuales que en el fondo se acabaron ya los juegos a las bolitas, se acabaron los juegos al trompo, se acabaron los juegos a elevar el volantín, la cambucha, se acabaron todos esos juegos. Hoy día es una generación que necesita ser alimentado virtualmente. Es una cosa increíble, será el alimento. Y será tanto la integración de este tipo de tecnología a los seres humanos que más adelante vamos a ver cosas aberrantes. ¿Me entiende? Porque la muerte ha subido por nuestra ventana y se ha metido en nuestros palacios para exterminar a los niños definitivamente y para a los jóvenes de las plazas. Ahora, esta generación digitalizada corre un peligro tremendo porque pasan horas y horas y horas, horas y horas y horas y horas en las ventanas electrónicas. Es una cosa impresionante. Los niños no pueden dormir en la noche si no están con el teléfono prácticamente a 2-3 centímetros los niños. Hablo de pequeños de 3 años, de 2 años, de 4 añitos, de 5 añitos. Es una cosa tremenda lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el fondo de la realidad, su pobre cerebro, hermano, está como el liceo Braintor que está aquí, así, que se llama fuego, explosión cerebral. Increíble, pobre cerebro de esas criaturas. Y los padres también, por otro lado, si todo el mundo está conectado a estas redes, se ha perdido la comunión. Es una sociedad sin corazón la que se está creando, nótese bien, una sociedad que tarde o temprano va a pertenecer a lo que vamos a hablar ya, que es el transhumanismo. Quiero decirle que la gente, principalmente los niños, van a tener algunos problemas serios. En primer lugar, el problema a la vista. La óptica van a ganar cualquier dinero como nunca antes en la historia. Porque desde muy temprana edad, los niños que están metidos en estas ventanas electrónicas, se les va a cortar demasiado la vista, pero a la vez también serán la generación más fácil para ser controlada por el anticristo. Increíble. Bien, continuamos entonces. Internet, la gigantesca red electrónica que ha atrapado literalmente a los moradores, porque de lo alto se han abierto ventanas, satélites, cámaras de televigilancia, drones, todo lo que tenga que ver con el control virtual. Una cosa impresionante, mis queridos amigos y hermanos que están en esta hora en la sintonía. Pero esto va más allá. Ya hemos probado con la Biblia. Ahora, la imagen de la bestia constituye un elemento que se llama
la policía del pensamiento. Esta policía será la encargada de controlar todo acto de espionaje, sabotaje y traición en contra del nuevo orden mundial o en contra del gobierno del anticristo. Y será una policía inteligente que estará por todas partes, inclusive, como decíamos ayer, controlando hasta el pensamiento de las personas. Ahora, en el libro de Daniel, vamos para allá, Daniel en el capítulo 2, verso 42 y 43, la Biblia señala que el último imperio global, que será el imperio de la bestia anticristo, que saldrá de la nueva Europa, ¿ya? De ahí saldrá el último imperio mundial, que será el resurgido imperio romano, y que será un imperio tal como lo visualiza el profeta Daniel en esa visión profética. Dice que será una mezcla entre el hierro y el barro cocido, entre el barro y el metal. Sin embargo, el barro con el metal no se pueden juntar, es imposible. Vamos a ver la lectura que nos tiene nuestro hermano Jorge Torre para seguir hablando sobre este tema tan interesante de los últimos días. Amén. Daniel capítulo 2, versos 42 y 43. Amén. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Interesante lectura. Ahora, la interpretación tradicional dice que serán acuerdos internacionales. Obviamente que uno de los aspectos de gobierno del anticristo será a través de acuerdos internacionales. Entre ellos, un pacto con la nación judía, garantizando la paz y la seguridad principalmente en el Medio Oriente. No obstante, también se puede interpretar de la siguiente manera. Explico. En el transcurso de los últimos años ha surgido un movimiento llamado el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Se define técnicamente como un movimiento filosófico, cultural, científico y tecnológico que busca perfeccionar al ser humano mediante la aplicación de tecnología como la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología y todas las tecnologías que se puedan aplicar de alguna otra forma al ser humano con el fin de perfeccionarlo a tal extremo. En este proyecto del superhombre que pretenden construir los transhumanistas, ellos prometen lo siguiente, prometen superlongevidad, es decir, la eterna juventud en los seres humanos. Prometen también una superinteligencia, un coeficiente intelectual superior al de Einstein, de Newton y de cualquier otro ser humano que haya sido, que haya sido superinteligente. Entonces, que esté sobre ello. Además de eso, prometen un super bienestar. Mire lo que prometen, hermano Vladimir, hermano Jorge. Super longevidad, una eterna juventud. Es decir, la gente, según los transhumanistas, no van a envejecer. Inclusive tienen la capacidad para eliminar la muerte. Y también dicen ellos que prometen bienestar total, es inflexible a las enfermedades. Cualquier enfermedad. ¿Y mediante de qué? Mediante la aplicación de tecnología, como ya lo acabo de mencionar, la infotecnología, la biotecnología, la nanotecnología, todas las tecnologías que se puedan aplicar en el proyecto de la formación de este superhombre. Ahora, los científicos transhumanistas son los que realmente van de punta contra Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos, para su proyecto, tienen que dejar a Dios fuera. Mire, porque Dios no le conviene al científico transhumanista, porque tiene que irse en contra de la creación de Dios, porque tiene que tomar la creación de Dios para él, de esa creación, formar una nueva creación. Pero ¿por qué no lo hace independiente? ¿Por qué se tiene que meter con la creación de Dios? En el hombre quieren buscar, digamos,
la forma de poder construir, digamos, este superproyecto, que para muchos es un proyecto muy futurista, pero la situación está muy cerca, más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, nótese bien lo que vamos a decir a continuación. Estos transhumanistas tienen la idea de producir lo que se conoce como la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? En primer lugar, cuando hablamos de la singularidad tecnológica, debemos reconocer de que el hombre cursará dos etapas fundamentales. Hablamos del superhombre del futuro. El primer paso sería, digamos, un paso de transición, es decir, donde el humano, en este paso de transformación, se le aplicará tecnología de modo que el ser humano sea mitad natural, mitad biológico y mitad artificial. El modelo o el prototipo a seguir son los cyborg, el hombre cyborg. Ya hay hombres cyborg, hay personas que han sido transformados mediante la aplicación de este tipo de tecnología. Le han revolucionado todo, hasta sus células, una cosa impresionante. Le han integrado cantidad de metales a los seres humanos con el fin de perfeccionarlo como ellos pretenden hacerlo. Independientemente de eso, ellos quieren alcanzar lo que se conoce como la singularidad tecnológica. Y tienen inclusive fecha para eso, año 2029. Dicen ellos que en ese año alcanzarán la singularidad tecnológica. ¿Pero qué es la singularidad tecnológica? Bueno, será el momento crucial cuando los cerebros electrónicos alcancen a los cerebros biológicos. Usted debe saber que estamos en la era de los grandes adelantos tecnológicos como los cerebros electrónicos, en la era de las computadoras cuánticas. Imagínese un ordenador basado en principios cuánticos. El principio de la física cuántica dice que un electrón, que es una partícula diminuta, puede estar en tres partes al mismo tiempo. Puede estar aquí con nosotros, puede estar al mismo tiempo en Australia y al mismo tiempo en la Luna. Y eso que es una partícula indivisible. Y los científicos moleculares, por así decirlo, ellos estudian el comportamiento de estas partículas y dicen que una partícula, mientras más subatómica es más inteligente. Son descubrimientos profundos que han hecho, principalmente, y aquí nos vamos a meter un poquito a lo que es el famoso CERN, que es una máquina que está establecido en la frontera franco-suizo a 104 metros de profundidad, el Gran Colisionador de Hadrón, que mide aproximadamente 27 kilómetros de circunferencia, una cosa impresionante. ¿Y qué es lo que están haciendo? Tanto científicos experimentales como científicos teóricos están haciendo chocar partículas. Ellos hace mucho tiempo estaban buscando la partícula de Dios, el famoso bosón de Higgs, ¿ya? Y creo que lo encontraron según las últimas informaciones. Ya en un tiempo descubrieron de pronto el neutrino y decían que los cuerpos neutrinos eran tan veloces que podrían triplificar la velocidad de la luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo, pero los cuerpos neutrinos eran mucho más veloces que eso. Podrían atravesar un muro de concreto de unos 10.000 kilómetros cuantas veces quisieran. Y descubrieron que esos cuerpos eran tan subatómicos que ya serían la frontera entre el espíritu y la materia. O sea, ya estaban parados en la línea entre el mundo espiritual y el mundo material. Claro, entonces continuaron los experimentos haciendo chocar partículas cercanas a la velocidad de la luz hasta que en mayo del 2018 ellos descubrieron justamente el bosón de Higgs, que es la partícula que ellos estaban buscando. Y la conclusión que llegaron estos científicos es que esa partícula era tan diminuta que en el fondo era la partícula de Dios, porque era una partícula espiritual.
Y eso también podemos entender lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de partículas subatómicas, indivisibles. Y ellos dicen que hay una partícula que es netamente espiritual, o sea, que ya se entraron a ese mundo espiritual. Pero entrar al mundo espiritual a través del desarrollo científico y tecnológico es muy peligroso, amigos míos, porque no te vayas a encontrar con Jesús ni con los ángeles, te vayas a encontrar con otras entidades oscuras. Y yo creo que los científicos del ser lo saben. Ellos ya han tenido contacto con mundos paralelos. Ese es el avance de la ciencia. Por eso la Biblia dice que la ciencia aumentará en los últimos días. Y el apóstol Pablo habla de la falsamente llamada ciencia, que una ciencia sin Dios te llevará a encontrarte con Lucifer al final del camino, con el mismo demonio al final del camino. Una cosa impresionante. ¿Pero por qué llegamos a esto? Porque estamos en ese mundo, en el mundo completamente tecnologizado, altamente científico, y donde estos transhumanistas pretenden alcanzar la singularidad tecnológica. Pretenden, digamos, atravesar fronteras igual que lo que están allá en el ser. ¿De qué manera? Pero con el ser humano, cambiarlo completamente. Entonces, cuando se alcance la singularidad tecnológica, es decir, cuando los cerebros electrónicos alcancen a los cerebros biológicos, dicen ellos que ya estaremos hablando del transhumanismo. Habrán superhombres y hacia el año 2050 ya se estará hablando del post-homo sapiens, del post-humanismo. Es decir, esta generación de carne y hueso, Jorgito, hermano Vladimir, esta generación habrá pasado porque habrá una generación netamente robotizada, creada con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la inteligencia exhibida por ordenadores, por máquinas. Hubieron científicos como Hawking y otros más que advirtieron seriamente sobre el peligro de la inteligencia artificial, el avance de la robótica, que en algún momento podrían rebelarse contra los seres humanos y tomar ellos definitivamente el control. Y vamos a paso agigantado hacia allá, donde las máquinas lo están prácticamente haciendo todo. Cada día son despedidos miles de trabajadores porque llega un robot a hacer cosas impresionantes en las fábricas, en las empresas. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque las máquinas, escúcheme bien, serán súper inteligentes en los últimos días. Y no es un chiste, es una realidad. Ahora, por otra parte tenemos también la realidad virtual, como lo decíamos ayer, la definimos nuevamente. El conjunto de escenas o objetos con apariencias reales, donde la persona tiene la sensación o el usuario tiene la sensación de estar inmerso en ese mundo. Entonces, si fusionamos tanto realidad virtual como inteligencia artificial, inteligencia exhibida por máquinas como los robots, como Silicon Valley, por ejemplo, la gigantesca empresa que produce cientos de miles de robots, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, por ejemplo, creando unos soldados androides, unas máquinas de matar impresionantes. Las grandes potencias están en ese tipo de competencia hoy día, creando los super soldados universales, que serán los soldados del anticristo, los soldados que controlarán el planeta en los últimos días. Hoy día lo están creando, hermano. Hoy día están creando con toda esta tecnología disponible que tienen estas personas. Los transhumanistas van hacia allá. La gran pregunta, ¿se lo permitirá Dios? Ahora, hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque lo que acaba de leer mi hermano Jorge dice que el último imperio mundial será una mezcla entre el barro cocido y el hierro. Ahora, curiosamente, nosotros los seres humanos venimos del barro. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló al hálito de vida en sus narices y fue el hombre un ser viviente. Si Darwin postulaba y decía que venimos del mono, tal vez la abuelita de él venga del mono, pero la mía no. Escúcheme bien, la suya tampoco. Ahora, esto es interesante. Desde la perspectiva de la ciencia creacionista se ha descubierto
que los 28 elementos que compone el barro son exactamente los mismos elementos que compone el cuerpo humano. O sea, venimos literalmente del barro. Ahora, dice que el último imperio será una mezcla entre el barro y el metal, el hierro, el metal. Ahora, estos científicos transhumanistas, yo les llamo los hijos de Caín Tubal. ¿Saben quién fue este personaje? Fue el primer personaje bíblico en trabajar el metal, ¿ya? Este es el que hacía lanza, hacía flecha, trabajaba espada. Este fue uno de los que trabajó el metal. Tubal Caín, famoso personaje, descendiente directo de la línea de Caín, hermanos. Y por ende, enemigo del Dios del cielo. Entonces sus hijos han aparecido hoy día proponiendo el transhumanismo, diciendo que vamos a perfeccionar al hombre de tal manera, mediante la aplicación de tecnología como la infotecnología, la biotecnología, la nanotecnología y otras tecnologías más que se pueden aplicar para el desarrollo del superhombre, pero luego dejarán al superhombre y inclusive, hermano, y esto es una aberración, uno de estos transhumanistas dice que en algún momento ya van a lograr sacar el espíritu del hombre para formar que ya los hombres no sean de carne y hueso, sino que sean espíritus que se puedan conectar con otros seres de otras galaxias. Una tontera impresionante, y están trabajando a full, construyendo esta torre ideológica. Y no es ciencia ficción, es una realidad. Van hacia allá, que ya tienen fecha. Año 2029 quieren producir la singularidad tecnológica y al año 2050 ya estarían hablando del posthumanismo. Ahora, dice que será una mezcla entre el hierro y el metal. ¿Quiénes los van a hacer? Justamente los hijos de Tubal Caín, que son estos científicos transhumanistas. Pero desde la perspectiva bíblica, nosotros sabemos teológicamente que somos creación de Dios. Fuimos formados por Dios. Y cuando estos científicos pretenden manosear el código genético de Dios, se están metiendo en un terreno que no les pertenece. Y esto como consecuencia va a traer la ira de Dios. Dios se lo va a permitir hasta cierto tiempo. Todo esto queda encerrado dentro de un elemento conocido como el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Nótese bien, la llegada del anticristo al poder para controlar al planeta será mediante la ingeniería satánica. Por eso, la fusión de realidad virtual, inteligencia artificial, ingeniería genética, va a dar resultados impresionantes en los últimos días, porque será modificado el ADN de los seres humanos. Y va a ocurrir lo mismo que ocurrió en los días de Noé, donde hubo una alteración del ADN y la tierra se llenó de violencia y a causa de eso descendió el juicio de Dios. Por eso hay que buscar a Dios mientras tanto Él pueda ser hallado. Amén. El tema es más profundo, pero también estamos con un horario determinado, queremos ser muy respetuosos y queremos también dejar el espacio para algunas preguntas respecto al tema que hemos planteado en esta noche. Que Dios le bendiga a su servidor, el evangelista Cristian Yanquihuen. Estará atento a que usted llame al canal y pueda hacer algunas preguntas respecto al tema que hemos compartido en esta tarde. Bendiciones, mi hermano Vladimir. Adelante. Amén. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a nuestro hermano Cristian en esta tarde junto a nosotros, y estamos esperando ya su llamado, ¿no es cierto?, o su mensaje al canal para ir respondiendo las preguntas de los hermanos que tendrán para preguntar en esta tarde. Que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a todos mis hermanos que están en la sintonía, y de inmediatamente vamos a una alabanza mientras los hermanos ya estarán llamando o enviando sus mensajes al estudio para